Estás escuchando La Esfera Celeste. Hoy vamos a hacer un pequeño alto en el camino de los episodios de tinte más técnico para hablar de una propuesta que no encaja ni en los objetivos más estéticos y plásticos de la astrofotografía, ni en la vertiente más científica de este mundillo que busca recabar datos y analizarlos. Hablamos de observación de una selección de objetos con un relato científico potente, con historias interesantes desde el punto de vista científico, porque son objetos súper distantes, muy dinámicos, procesos muy energéticos. Y hablamos de una selección que nos propone Xavi Bros, una persona con muchos años de observación a las espaldas y que, como decíamos, nos propondrá una serie de objetos o de retos que quizá tenemos asociados a las imágenes de los grandes telescopios, pero que seguramente tenemos más al alcance de lo que creemos. Muy bien. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y encantado de estar de nuevo en este magnífico podcast. De nuevo, correcto. Vea, y hacía... porque creo que viniste en el episodio que, por cierto, recomendamos 20 y pico, ahora no lo tengo exactamente, en el que hablamos de, si no recuerdo mal, de una contrapartida óptica de una explosión de rayos gamma. Efectivamente. Veo cierta relación de ese episodio, nunca mejor dicho, con cosas que vamos a hablar hoy, porque tú, al final, te hemos invitado porque eres un experimentadísimo observador, has hecho muchas cosas, además has sido presidente de la Asociación Astronómica de Sabadell, un montón de cosas. Y entre este montón de cosas, algunas de las que haces, y te hemos visto por ahí, me pareció muy chulo porque es un campo de trabajo, si lo podemos llamar así, que está entre dos mundos, ¿no? Que no es esa actividad que muchas veces tratamos en la esfera celeste, que es la actividad más procientífica, ¿no? de recabar una serie de datos y su posterior análisis, pero tampoco es la astrofotografía clásica, que tiene un objetivo básicamente estético, con todos los retos técnicos que conlleva, evidentemente. Es que a ti te gusta marcarte retos en cuanto a observación, ¿no? ¿Lo hemos definido bien? Pues sí, la verdad es que sí, aunque ahora también estoy entrando en la astrofotografía de la mano de mi buen amigo y socio Jaume Zapata, que es un experto astrofotógrafo y me está enseñando, pero sí, me gustan los retos y por eso mi pequeño observatorio se llama Anys Llum, en castellano Años Luz, porque lo que me abruma y me interesa mucho son las grandes distancias de lo que estamos viendo, ¿no? Y también las grandes distancias en años luz y también en tiempo, ¿no? De los objetos que estamos viendo, ¿no? Correcto. Y de ahí lo que ahora comentaremos. Perfecto. Y todo esto al final es, marcarse como retos observar objetos que quizá plásticamente no serían los mejores candidatos para la astrofotografía clásica, pero que son objetos con un discurso, ¿no? O con un relato científico muy potente detrás, ¿no? Porque están súper lejos, porque son fenómenos poco habituales, por una serie de cosas, ¿no? que ahora comentaremos. Y por tanto, tú y yo hemos decidido plantear esto como una serie, ¿no? De 7 u 8 retos, y a quien le apetezca, a ver, ¿no? Allá él. Con lo que, si te parece, empezamos. Hemos estado comentando unos cuantos nombres y podríamos empezar quizá por M87 y su famoso jet, ¿no? Que vemos. Efectivamente. Ahora, si te parece, comentaremos 4 retos que requieren de CCD o de CMOS para poderlos alcanzar.
aunque están al alcance de prácticamente de cualquier aficionado que disponga de un telescopio de media potencia y una CCD, ¿no? Y después ya hablaremos de 4 retos más pensados para la observación astronómica visual, que aún existe, o sea que y también es muy motivadora. Después lo comentaremos. Y bueno, empezaremos, como tú bien decías, por M87. M87, una galaxia elíptica un tanto aburrida a la observación visual, ¿no? Pero en las fotografías vemos un jet impresionante. Hay un agujero negro muy importante y con un jet de impresión que se observa en las fotografías de observatorios profesionales. Pues bien, con nuestros telescopios podemos detectar este jet. Lo vamos a ver débilmente, lo vamos a ver muy pequeño, pero es posible verlo y lo hemos probado, primero yo hace años y después con Jaume también, y lo hemos captado fácilmente, y es un jet que está a 54 millones de años luz. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues hay que hacer unas exposiciones muy cortas, por ejemplo 5 segundos, una cosa así, y después sumarlas, porque claro, si haces exposiciones más grandes, pues el jet queda desaparecido en toda la luminosidad del núcleo de la galaxia, ¿no? Vale. Bueno, pues esta es una sorpresa, ¿no? Que haciendo exposiciones tan cortas, hombre, si tienes un telescopio con la mayor abertura y sobre todo la mayor distancia focal posible, pero con un telescopio estándar yo creo que se puede detectar. Bueno, y es bastante motivador el hecho de poderlo captar. En estos retos, que ahora comentaremos, hay una cosa que es muy importante, que es, claro, tú ves esta imagen que hemos hecho de M87 con el jet, y es una imagen que no, como tú antes lo decías, desde un punto de vista astrofotográfico, no tiene ningún valor. Pero si tú te documentas sobre el reto, lees un poco y te das cuenta de las magnitudes y de la importancia que tiene, después ese resquicio de línea que se ve de ese jet tiene un gran valor y genera una gran autosatisfacción. Y bueno, iba a comentar que esto es una estructura muy pequeña, ¿no? Es enorme. Pero esto deben ser segundos de arco, con lo que aquí, además de esta estrategia de hacer exposiciones cortas y sumar o apilar, el tema resolución, ¿con qué equipo lo hiciste esto? Porque bueno, la mayoría de temas de estos 4 temas que ahora comentaremos, bueno, los 4, son con un telescopio de 350 milímetros de abertura, 35 centímetros, un Newton, con 1600 y algo de distancia focal. Estamos hablando de una F de 4,5 aproximadamente. Vale. Bueno, es un telescopio bastante potente, por decirlo de una forma. Es un gran captador de luz, y eso nos permite acometer los retos siguientes que ahora comentaremos. Muy bien, pues mira, el segundo que he propuesto es un reto que lo propuse también en la agrupación astronómica de Sabadell, y hay algunos socios que también lo han hecho con un típico Schmidt Cassegrain de 8 pulgadas, o sea que no requiere una gran potencia, pero es impresionante que podamos los aficionados captar una lente gravitacional. Es que hace pocos años esto parecería una locura, pero no, es posible y bueno, se puede hacer con relativa facilidad, ¿no? Estamos hablando del cuásar doble 0957 más 561, que es una lente gravitacional, y vemos 2 cuásars, vemos 2 puntitos separados entre sí debido a la lente gravitacional provocada por una galaxia cercana que no la vemos. Lo que vemos son los cuásars porque son muchísimo más brillantes y muchísimo más potentes. Y estamos hablando de un objeto
que, como te comentaba antes, pues está al alcance de un telescopio pequeño también, de un Smith-Cassegrain o de un Newton a partir de 8 pulgadas se puede hacer fácilmente. Porque este objeto tiene magnitud 17 aproximadamente. Entonces, claro, también algún compañero mío lo intentó visualmente, ¿no? Pero ostras, visualmente llegábamos a ver el cuásar, pero uno. Duplicarlo, esto ya... Vale. Eso ya es pedir mucho, ¿no? Estamos hablando de un objeto con una Z de 1.41 y esto quiere decir que está a más de 8.000 millones de años luz de distancia. O sea, es una observación remota de un objeto extremadamente lejano y que demuestra que muchas de las una concretamente de las teorías de Albert Einstein pues era correcta, ¿no? Que es la posibilidad de que la luz cambie su trayectoria por el efecto de la gravitatorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este objeto vale la pena hacerlo porque es relativamente sencillo y además en este caso los astrofotógrafos también les gusta porque al lado hay una galaxia más brillante, ahora no recuerdo qué galaxia es, pero es que se ve bastante bien. Y bueno, y en el mismo campo pues puedes detectar este cuásar doble, ¿no? Para mí es una cosa que me abruma, ¿no? Realmente. Bueno, sí. Este sería el segundo reto a proponer. Y este segundo relativamente fácil, la verdad. Sí, a nivel de ejecución no hay una estrategia concreta aquí. Al final es sumar fotones. Sí. Porque la separación entre las dos imágenes del cuásar, por casualidad, ¿sabes? Antes decías, ¿no? Invisual es difícil de separarlo. Bueno, a ver, tengo aquí una chuleta. Voy a mirarlo, si me permites. Por favor, claro. Vamos a mirarlo. A ver, es que esto... mira, esto mismo, si alguien tiene interés, lo puede buscar en la misma Wikipedia y pone Twin Quasar y allí aparece toda la información, ¿no? La información sobre el tema y lo que pasa es que ahora no acabo de encontrar la distancia. Da igual. Era para hacer una idea de la dificultad. Pero sí que, bueno, pues podemos dar más datos. Hablaba de magnitud 17, es un valor aproximado. Uno de los cuásars tiene 16,7, el otro 16,5, pero bien, y se encuentran pues a una distancia, como hablaba, de más de 8.000, en realidad 8.700 millones de años luz. Ya. Y en cambio la galaxia que hace aquí, que interfiere la luz y la deforma, es una galaxia que está situada a 3.700 millones de años luz. O sea, está más cerca, aunque está extremadamente lejos, ¿no? A una Z de 1,41 del cuásar, pues tenemos una Z de 0,36 de la galaxia, ¿no? Vale. Bueno, es poner a prueba esta teoría de Einstein, demostrándola nosotros mismos, y bueno, pues es una gran satisfacción cuando puedes detectar estos dos puntitos, que parece una estrella doble, parece una estrella doble, pero no lo es, y son dos cuásars, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Este sería un caso. Hay la cruz de Einstein también, es otro objeto, pero este no lo he conseguido detectar, es muchísimo más difícil, requiere una distancia focal más larga, requeriría más aumento, quizás una Barlow, sería otro objeto que seguro que aficionados con equipos adecuados lo podrían detectar, sí, sin duda. Bueno, pues ahora pasaré al tercero, y el tercero la verdad, es bastante sorprendente, porque es extremadamente fácil. Es extremadamente fácil. Se trata de un blazar, o sea, es un cuásar también, que concretamente se llama S50014 más 813,
está en la constelación de Cefeo, pero aquí hay dos datos que a cualquiera de los oyentes les va a sorprender, ¿no? Estamos hablando de una Z de 3,37. Esto quiere decir que estamos hablando de un objeto extremadamente lejano, pero muy lejano, ¿eh? Pensad que la Z de la lente gravitacional era 1,41. Es que superar el 3 es muchísimo, ¿no? Sí, sí. Este es un dato, pero es que el otro dato es que este cuásar tiene una magnitud de 16,5. Es decir, es extremadamente brillante por lo lejano que es. Sí, sí. Y es que en realidad, no sé si atreverme a decir que es el más activo conocido. De hecho, lo era cuando se redactó la Wikipedia, pero como se avanza tan rápido en el conocimiento de objetos, quizás ahora se conoce algún cuásar más brillante, ¿no? Un núcleo activo de galaxia más activo. Pero si no lo es el más. Y hace poco era considerado el más extremo, ¿no? Estamos hablando de que está a unos 12.000 millones de años luz. O sea, esto es una auténtica burrada y es una estrella de magnitud 16,5. O sea, es muy fácil. O sea, tomar una imagen de este cuásar, lo que pasa es que, claro, en la imagen lo que vemos, pues curiosamente, estoy recordando, es un triángulo equilátero. En la zona donde hay las coordenadas, en un triángulo equilátero, que las tres estrellas son virtualmente iguales en la imagen, ¿no? Pero, sin embargo, dos de ellas son estrellas que están en nuestra galaxia y la otra, pues es este supercuásar que está a una distancia abrumadora, ¿no? Bien, es que piensa que están pensando que es uno de los cuásars más tremendos que se ha podido detectar. Se habla de una masa hasta sorprende, ¿no? Son números que abruman, ¿no? Puede tener una masa de 40.000 millones de soles, según unos estudios realizados recientemente, ¿no? Y consideran que es 6 veces mayor que el agujero negro y el cuásar de M87 que antes hemos comentado. O sea, vale, es de lo más grandecito que se conoce, ¿no? Y esto lo puedes captar con un Newton de 15 centímetros. Porque estamos hablando de la magnitud 16,5. Pero no es famoso, no sé, es curioso que es bastante desconocido, porque, bueno, por ejemplo, lo que sí que es muy conocido es el cuásar 3C273, que este es el típico que todo el mundo observa, que es el más brillante, pero claro, es que claro, el cuásar el 3C273, hablo de memoria, creo que tiene una magnitud alrededor de 12,5, es bastante brillante, está en Virgo, fue el primero que se descubrió, pero está a unos 3.000 millones de años luz, pero es que este está a 12.000, o sea, estamos hablando de un objeto realmente impresionante. Bueno, pues si te parece pasamos al cuarto, que este sí que es total y absolutamente distinto, de naturaleza totalmente distinta, ¿no? Y bueno, es el Teide 1. Esto es una enana marrón. O sea, ¿puede un aficionado con un equipo estándar detectar con una CCD o una CMOS una enana marrón? Parece difícil de creer, pero la realidad es que sí. No es nada fácil, ¿eh? En este caso, no es nada fácil. Estamos hablando de Teide 1, que fue la primera enana marrón que se descubrió y se hizo desde el observatorio del Teide, de ahí su nombre de Teide 1, y fue descubierta en el año 1995, ¿no? Es un objeto, ya sabéis, una enana marrón es un objeto más grande que cualquier planeta, pero más pequeño que cualquier estrella. Sería un poco la definición, ¿no? En este caso,
tiene una masa de 55 Júpiters, pero en cambio su luminosidad es de apenas una milésima de la luminosidad que tiene el Sol. Bien, pues Teide-1 está situado dentro del cúmulo estelar abierto de las Pléyades y en una zona muy concreta, pues bueno, se puede llegar a detectar. Aquí hay una anécdota, y es de que lo detecté yo hace años, supongo que era una noche con un buen sein. Todos estos objetos tan débiles y lejanos necesitamos un sein. Por ejemplo, la lente gravitacional, el jet, sobre todo el Teide-1, necesitas muy buen sein, ¿no? Yo creo que tenía en esos momentos el telescopio con el espejo limpio, y tenía ese buen sein, y utilizando una cámara CCD, una venerable ST8 ya muy anticuada, sin ningún filtro, o sea, captando toda la luz, pues al final pude detectar claramente, pero claramente, pues el puntito exactamente en la posición que debía estar, y es sin duda la enana marrón. Hemos intentado replicarlo hace pocos meses con Jaume Zapata con el mismo telescopio, pero ahora con otra cámara distinta, y sobre todo, aquí sí tenemos una batería de filtros y no teníamos la posibilidad de hacerlo sin filtro, y no ha habido manera, no lo hemos conseguido detectar. No. Creemos que es porque el sein no era suficientemente bueno y por el hecho de que, bueno, un filtro siempre nos ayuda mucho, pero nos quita luz, siempre, cualquier filtro. Entonces, estamos hablando de un objeto que básicamente emite en infrarrojo. Entonces, bueno, yo pensaba que en el filtro rojo saldría, pues no, porque, bueno, pues porque a pesar de que capta mucha luz infrarroja, siempre capta un poquitín menos que si no hay filtro, ¿no? Bueno, en definitiva, que el Teide-1 también se puede observar. De hecho, hace también pocos meses, desde el observatorio de la Agrupación Astronómica de Sabadell, en el centro de Sabadell, claro, es un telescopio de medio metro, también se hizo la prueba y se detectó, se observó. O sea, quizás sería el objeto más difícil de los 4. Vale. Y es el más cercano, es el menos importante a nivel de cosmológico, por decirlo así, pero claro, estamos detectando una estrella que no es estrella, es que es una mezcla entre planeta y estrella. Muy bien, retos lanzados. Habíamos decidido empezar por los que, digamos, que necesitan de medios digitales, pero, y eso va en función también de los objetos que queramos observar. Ahora, es decir, hemos estado hablando de objetos muy remotos, muy pequeños, muy poco brillantes, pero es que ahora le vamos a sumar la variable de prescindir de toda la cacharrería digital y lanzarnos a observación visual, que eso, teniendo en cuenta los cielos, la disponibilidad de irse al campo y una serie de cosas, pues puede ser incluso más difícil en función de los objetos, ¿no? También. Sí, sin duda. A ver, antes de empezar con los de visual, quisiera comentar de que, bueno, hemos hablado de estos 4, pero cualquier aficionado con motivación en objetos extraños, para decirlo de alguna forma, objetos peculiares, podríamos encontrar muchísimos más, que podríamos, a ver, animo a que alguno de tus oyentes se anime a detectar alguno de estos 4, pero a lo mejor a detectar algún otro y después que nos lo cuente en algún podcast que tú le puedas invitar, ¿no? Por cierto, ¿te consta algún otro o alguna otra persona que oriente las observaciones o la astrofotografía a objetos de este tipo? Bueno, sí, tengo un buen amigo que creo que reside en Mataró, por ahí, en la zona del Maresme, se llama Esteba, que él
pero él se está especializando sobre todo en el tema de quasars. Vale. En los quasars, va observando quasars cada vez más lejanos, cada vez más débiles, y además como es ingeniero y tiene una formación científica, pues trabaja mucho el tema de la distancia, porque claro, las distancias estas hay que matizarlas, porque una cosa es la distancia, otra cosa es el recorrido que ha hecho la luz desde que se emitió hasta nosotros. Otra cosa es, bueno, y esa luz es de ese objeto, pero ahora ¿dónde está este objeto? Que estamos todos en movimiento. Entonces él está estudiando todos estos temas, bueno, pero centrado más en el asunto de quasars. Vale, Después hay todo el grupo de fotometría, grupos que está Ramón Naves y están mucha más gente, sí. que hacen fotometría de supernovas, de variables, etcétera, pues que también se hace fotometría de quasars, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es la rama que antes hablábamos de la investigación, ¿no? Hacer fotometría de quasars, porque estos tienen variaciones significativas de luz y en ocasiones son modificaciones a medio plazo, pero a veces en una misma noche ya varían un poco. Y hay quásares pues, que cambian bastante de luminosidad, y este grupo de investigación está aportando fotometría fina de estos objetos, ¿no? Pero esto es la parte de investigación, que es una parte muy importante, y ahora aquí hablamos más bien de lo que es la curiosidad, ¿no? La curiosidad de decir, ostras tú, la lente gravitacional, o este cuásar tan lejano, Sí. o etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces, si te parece, vamos a hablar de temas más de observación visual, ¿no? Porque, claro, la observación visual, y aquí hablaremos de 4 temas concretos, pero después quizás nos podemos extender en algún otro tipo de observaciones. Claro, en observación visual, aquí ya no hay ni la astrofotografía, lógicamente, porque es visual, ni prácticamente hay muy poca cosa de investigación. Todo lo que se hace visual sí que se puede hacer ciertas aportaciones científicas, por decirlo así, pero la mayor parte de lo que observamos visualmente es por el placer de observarlo. Y entonces, si a este placer de observar, vemos, por ejemplo, miramos Saturno en un día de buen Sein y de un buen aumento con un buen telescopio, pues es un espectáculo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte de esto hay situaciones que son también un reto, y es un poco lo que ahora comentaremos, ¿no? 4 casos concretos. Bueno, en primer lugar he puesto una cosa pues que no es muy vistosa, pero que es muy interesante, ¿no? Que sería observar visualmente, con un telescopio, cúmulos globulares extragalácticos. O sea, nosotros vemos M13, vemos estos cúmulos que tienen si tenemos un buen cielo, un buen telescopio, una buena abertura, pues es un espectáculo, pero es que podemos observar cúmulos de otras galaxias. No es imposible, al contrario. Esto es especialmente factible en el caso de M31, de la galaxia de Andrómeda, porque es una galaxia que es muy grande, más que la nuestra, una galaxia muy cercana, está solo, entre comillas, a 2,5 millones de años luz, tiene, por lo que parece, muchísimos más. El número de cúmulos globulares es limitado. Las galaxias, así como el de cúmulos abiertos puede llegar a ser enorme, pues en nuestra galaxia hay una 50 de cúmulos globulares, no hay muchos más. Bueno, pues en la galaxia de Andrómeda realmente hay bastantes más. Pero visualmente, con el telescopio, podemos buscar y ver algunos. Son puntitos. Ves un puntito, tienes que ir con una buena cartografía, tienes que buscarlo con mucho cuidado, pero ves este punto y dices, pues mira, esto no es una estrella, esto es un cúmulo globular. Aquí pueden haber
20.000 estrellas, por ejemplo, ¿no? Y el caso más fácil que se puede recomendar a cualquier aficionado que tenga un equipo medio sería observar el G1, que es el más brillante de M31. Claro, es un objeto de magnitud 13,8, o sea que está al alcance de telescopios medianos buenos, por decirlo así, medianos amplios. Tienes que, eso sí, buscar una noche muy oscura, sin luna, con buen seeing, ¿no? Tener paciencia, acomodar bien la visión a la luz y, bueno, pues lo observas y realmente es muy curioso porque es una estrellita, pero si te fijas bien, dices, ostras, esta estrella no es una estrella como las otras. Se la ve un poquitín borrosa. Bueno, y es porque es un cúmulo globular y concretamente es muy grande, porque nosotros en nuestra galaxia tenemos el enorme cúmulo de Omega Centauri, que es increíble, lástima que no lo podemos ver desde nuestras latitudes. Lástima. Sí, pero es espectacular, es mucho más grande que M13, pero es que este se calcula que es aproximadamente el doble de Omega Centauri. Bueno, pues lo podemos ver con nuestro telescopio si vamos a una zona de cielo oscuro. Bien, este sería un reto... Telescopios, perdona, dijiste mediano, o sea, a partir de 8 pulgadas. Mira, yo, por ejemplo, en ese momento utilizaba un telescopio, un Smith Cassegrain de 10 pulgadas, pero con 8 pulgadas se ve igual, ¿eh? Se ve fácil. No es especialmente difícil este objeto. Lo que puede ser un poco más complicado es localizarlo. Aquí hay dos dificultades. Una, bueno, sí, tenemos el sistema Goto, pero una vez con el sistema Goto en el campo, vemos allí un montón de estrellas y hemos de ver, bueno, cuál de ellas es realmente el cúmulo. Tienes que tener un poco la cartografía para detectar exactamente cuál es, ¿no? Y después te fijas en este detalle de que, ostras, es que su aspecto no es estrictamente puntual, tiene es algo borroso, y no son mis ojos, son que allí hay quizás 50.000 estrellas en ese punto, ¿no? Bueno, pues sí, con un Smith Cassegrain de 8 pulgadas se puede observar bien. Bueno, he puesto un segundo reto, quizás este es francamente muy difícil, que es observar los satélites de Marte. Estamos hablando de Deimos y Phobos, que son objetos muy pequeños, creo recordar que tienen entre 8 y 15 kilómetros de diámetro. O sea, son muy pequeños, son irregulares, y observarlos visualmente pues es muy difícil. Tienes que tener, en este caso, una óptica bien limpia, tienes que tener una buena colimación del telescopio y sobre todo, tiene que ser, pues, que Marte esté en oposición y que, bueno, que haya un buen seeing, evidentemente. Y tienes que tener datos, tienes que buscar efemérides para buscar el momento en que estos satélites tengan la máxima elongación, porque aquí lo que nos dificulta mucho la observación es el brillo del planeta, ¿no? Todo lo que hay que hacer es en el ocular, pues hacer una pequeña chapucilla, que es, bueno, pues poner medio ocular tapado con un esparadrapo. No por la parte de delante, sino por la parte de detrás del ocular, de forma que tú tienes que situar a Marte justo en la zona tapada. Y tienes que, que buscar el objeto en la otra parte. Curiosamente es más fácil Deimos que Phobos, pese a que Phobos es bastante más grande que Deimos, porque Deimos tiene una elongación mayor y se aleja más del planeta, ¿no? Pero bueno, se puede observar. Con un poco de paciencia se puede hacer. Muy bien. Este es un reto muy complicado.
Pero yo lo conseguí porque era una oposición muy favorable hace un montón de años, no me acuerdo ahora, pero se puede hacer, ¿no? Lo que sí se puede hacer, yo no lo he hecho, pero me consta que hay otros observadores que lo han hecho, es observar Sirius B. O sea, sí. Sirius es una estrella extremadamente brillante y tiene un compañero. Es una estrella doble, el compañero es muchísimo más débil, pero precisamente en estos años que estamos ahora es cuando hay mayor elongación en su órbita, pues es cuando está más lejano el satélite del propio Sirio, y utilizando una técnica similar a esta que hemos dicho, de tapar medio ocular o situar justo Sirio en el exterior y tal, fuera del campo, pues hay observadores que han conseguido ver, es más factible que incluso los satélites de Marte, ¿no? Observar Sirius B. Bueno, son retos que dan una satisfacción cuando lo ves, dan una satisfacción por la dificultad y por estás viendo un objeto muy pequeño y lo estás viendo con tus propios ojos, ¿no? Con tu CCD biológica. Bueno, ahora me he decidido a poner dos retos más de una de mis pasiones, que es la observación de estrellas variables, ¿no? Que aquí, si me lo permites, sí. Para mí, lo digo para mí, porque yo visual he hecho muy poca, desgraciadamente, y antes, por ejemplo, que hablabas, ¿no?, de observación visual, que suele tener un objetivo pues más placentero, por decirlo de alguna forma, que no científico, pero he recordado enseguida el caso de Alfredo González, que estuvo en la Esfera hace un par de episodios hablando de su carrera de observador visual, que es una persona que tiene más de 3.000 mediciones de T Corona Borealis, por ejemplo, que es la dichosa nova que no va a estallar nunca, por cierto. Y me sorprendía mucho entonces, me lo intentaba imaginar y no me veo capaz de detectar oscilaciones de brillo, y mucho menos con la finura de Alfredo. Pero es que los dos ejemplos que has escogido tú, a mí, pese a que hay caídas y subidas de brillo, ¿no?, que ahora lo vas a contar, evidentes, ¿no?, de más de una magnitud en tiempos relativamente cortos, para mí eso le añade una dificultad al reto, porque no sé si todo el mundo seríamos capaces de distinguir esa variación, ¿no? Sí, mira, esto es como, si me permites una pregunta, tú el primer día que tenías el carnet de conducir, ¿te imaginabas conduciendo por el centro de Barcelona? El primer día. No, ni ganas. Era una cosa imposible. Sí. Pero en cambio ahora lo puedes hacer de una forma absolutamente rutinaria. ¿Por qué? Bueno, pues por un tema de aprendizaje. Entonces, la observación de estrellas variables, yo he observado muchísimas estrellas, no tantas como esta persona que has comentado, pero yo tengo ahora, creo que son cerca de 2.000 mediciones de variables en la base de datos de APSO, ¿no? Y bueno, hay unas técnicas, hay un aprendizaje y hay unas técnicas para ir depurando la calidad, ¿no? Y después lo que hacemos también es hacer varias mediciones, utilizando varias estrellas de comparación, y entonces haciendo un promedio de todas ellas. La verdad es que al final, en situaciones óptimas, yo conseguía rutinariamente una precisión de 1/10 de magnitud. A veces fallaba, a veces, ostras, porque aquí nos incide mucho pues el color de las estrellas de referencia, el color de la propia estrella, el efecto Purkinje, etc. Hay toda una serie de cosas que nos dificultan la medición de la estrella variable. Pero, bueno, pues 1/10 de magnitud, o quizás algo más, se puede llegar a conseguir. Con mucha práctica, muchísima práctica, ¿no? Pero bueno, todo esto está muy lejos de lo que se puede conseguir ahora si se hace con CCD o con CMOS, y se hace bien, y se hace de una forma muy bien hecha. Entonces se consigue unas precisiones tremendas, ¿no? Sí. No sé,
Aparte, En el caso de ahora, exoplanetas, por ejemplo, ¿no? sí, Milésimas de magnitud. claro, es que ahora recordaba, digo, estamos haciendo también exoplanetas con Jaume Zapata y el último que hicimos tenía un gap de solo 7 milésimas de magnitud. 7 milésimas de magnitud es una cosa totalmente impensable hace unos años, ¿no? Y me consta de que, bueno, 7 pueden, si seguimos practicando, aún estamos aprendiendo, pues podremos llegar a 3 milésimas de magnitud y quizás más. O sea, pero bueno, una cosa es digamos, la precisión y otra cosa, a veces, la afición de la base de datos de AFSO, que creo que son 60 millones de observaciones. Hay muchísimas que son visuales. Ahora hay muchas de CCD, pero siguen habiendo observaciones visuales porque una cosa es determinar con un grado de precisión tan grande la magnitud de una estrella con determinado filtro, y otra cosa es el patrullaje de estrellas, como por ejemplo ahora sería de corona boreal. Pues a lo mejor no sabemos, pero el primero que descubra la explosión, pues a lo mejor es alguien que la está observando visualmente, ¿no? Sí. Después hay que afinar en la investigación, ¿no? Pero también tiene cierto valor también las observaciones visuales. Hace años es porque prácticamente no había otra opción. Ahora es un tema más emocional, ¿no? Por ejemplo, los dos casos que ahora comentaré son casos impactantes, observando visualmente. El primero es muy fácil porque además es muy conocido. Todos sabemos que Beta Persei, la famosísima Algol, que es una estrella que está a 93 años luz, pero que es una variable eclipsante, con un periodo de 2,87 días. Y es una estrella muy brillante, ¿no? Es la beta de la constelación de Perseo. En el máximo tiene una magnitud de 2,12, pero cuando pasa su estrella compañera por delante, pues disminuye hasta la 3,39. Bueno, es más de una magnitud. Esto, si tienes cierta experiencia en la observación de variables o no, tú visualmente puedes ver cómo va evolucionando esta estrella con intervalos, yo que sé, haces mediciones por ejemplo, cada media hora y dices, bueno, ahora hago una estimación y digo que está en la 2,1, ¿vale? Y a lo mejor dentro de media hora dices, ostras tú, pero si está la 2,3, después la 2,5, después la 2,8, o sea, la vas viendo apagarse, ¿no? Porque está haciendo el eclipse. Esto visualmente y esto a simple vista. O sea, que es una cosa que se puede hacer, no sé. Ahora me acuerdo de que uno de los observadores y más expertos de estrellas variables a nivel mundial es Sebastián Otero, que es una persona, creo, de Chile, y que él descubrió, creo que es Gamma Scorpii, Gamma Scorpii, que es una estrella súper conocida, súper normal, descubrió él que era variable, porque empezó un ciclo de variación que nunca se había observado, y él lo hizo visualmente. Es un ejemplo, simplemente. Pero bueno, como reto fácil, sin telescopio, puedes usar unos prismáticos si quieres, pero pequeños, y a simple vista, pues se puede ver esta caída de luz de Beta Persei, que bueno, es un periodo de 2,87 días, pero el día del mínimo se puede hacer esto, haciendo observaciones, ¿no? Cada media hora aproximadamente. Y en la misma línea, pero mucho más espectacular, he puesto otro ejemplo, que es observar visualmente la estrella XZ Cygni. Hay muchísimas, muchísimas, centenares. Pero he puesto esta porque es la que yo observé. Es una estrella del tipo RR Lyrae. Estos son unas estrellas de tipo pulsante, que varían muy rápido. Concretamente, esta XZ Cygni tiene un periodo de solo 11 horas. En solo 11 horas hace toda la curva, y todas las curvas son prácticamente iguales.
y en el máximo tiene una magnitud de 8,7 y en el mínimo de 10,4. Hay una diferencia significativa. Entonces aquí en este caso de este tipo de variables es que además la pulsación hace un descenso bastante leve hasta que llega al mínimo y después el máximo es muy súbito, sube muy rápido, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 11,2 horas, pues si sube rápido es que a lo mejor en una hora te pasa del 8,7 al 10,4, ¿no? Entonces es que observándolo visualmente es un espectáculo, en el sentido de que tú dices, ostras, es que es de 8, pero bueno, pues si parece que, ostras, pero si es más brillante que hace un momento, ¿no? Vas haciendo mediciones y las puedes hacer cada 10 minutos o cada 15 minutos y vas viendo cómo va aumentando de luz en el ocular del telescopio. No es ningún trabajo científico en absoluto, pero es un trabajo para el alma, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, que te conecta un poco, ¿no? Con lo que está pasando allí, ¿no? ¿Cómo? Perdona. Digo que en cierta forma te conecta, ¿no? Con claro, los procesos que están pasando, ¿no? Sí. Que al final es un poco el pretexto, ¿no? O el objetivo de todos los casos que has propuesto, que es conectar lo que sabes que está pasando con lo que estás viendo, ¿no? Y es como un link, ¿no? Con la realidad, aunque... Esto que estás diciendo es lo más importante y también sirve en la observación normal, visual y en la astrofotografía. A veces hay astrofotógrafos que no se dan cuenta de lo importante y espectacular que han captado. O sea, es bueno documentarse sobre el objeto, a ser posible antes de observarlo, porque después, ostras, le das mucho más valor a lo que estás viendo, ¿no? Porque, no sé. Sí. Puedo mencionar quizás otro ejemplo que no sería, pues bueno, pues hay grupos de aficionados que están trabajando y muy bien en el tema de ocultaciones estelares por asteroides. Sí. Y esto utilizan, bueno, pues unas cámaras CCD especiales, usaban antes hasta como cámaras de vídeo, etcétera, ¿no? Y esto se capta y ayuda. Esta información es muy importante, la que se obtiene, tiene un valor científico porque nos ayuda a determinar con más precisión la órbita del asteroide, el tamaño del asteroide. Se han descubierto asteroides dobles gracias al estudio de ocultaciones y también se han descubierto estrellas dobles estudiando ocultaciones, pues realmente es un tema científico importante. Pero lo que quería decir es que yo, bueno, pues tuve ocasión de observar una ocultación de hace años de una estrella por un asteroide, pero visualmente. Bueno, hicimos una aproximación del tiempo que fue bastante buena, a través de una emisora de radio que iba sacando los pip, y éramos dos observadores que observábamos y decíamos, ¡ahora! En el momento que se había ocultado la estrella, y ahora, en el momento que había aparecido, vale, ¿no? Vale. Bueno, era el sistema primitivo que se utilizaba para hacer el cronometraje. Bueno, no estuvo mal, pero lo que fue increíble y espectacular es ver cómo una estrella se desvanece en tus ojos. Y sabes que es porque el asteroide número tal, de tal tamaño, está pasando justo por delante, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, los que han observado, creo que fue el año pasado, la ocultación de... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. la ocultación de la estrella esta Betelgeuse. De Betelgeuse, sí. Claro, sí. La estrella Betelgeuse se ocultó por un asteroide y se hizo una campaña de observación importante y, bueno, se hizo un buen trabajo, ¿no? Pero lo que disfrutaron los que miraban simplemente a simple vista y vieron que Betelgeuse desapareció del cielo es realmente una cosa muy notable, sí, ¿no? Para poner otro ejemplo, ¿no? Una experiencia, vamos. Sí, una experiencia.
Bueno, es como un eclipse de sol. Hay personas que van hiper equipadas para hacer unas imágenes y unos estudios del eclipse de sol y a veces hay que decir, oye, no te pierdas el espectáculo de verlo, tampoco. Claro. Intenta que funcione automáticamente todo, pero tú mira en ese momento el sol. Claro. Bueno, pues el firmamento nos depara grandes sorpresas en visual y en CCD podemos obtener resultados totalmente impensables hace pocos años observando objetos remotos o objetos espectaculares, ¿no? Espectaculares me refiero, pues, bueno, detectar una estrella que no es estrella, sino que es una enana marrón. Pero claro, la foto esta, si alguien la ve, dirá, pero qué desastre. El puntito es minúsculo, casi ni se ve. Ya. Pero ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Xavi. No sé, es que hablamos muy a menudo en ese podcast, ¿no? De algo que nos apasiona muchísimo, que es el papel de aportar a la ciencia, ¿no? De analizar comportamientos de procesos y de objetos que hay por allí, que es súper chulo, al menos a mí me conmueve, pero de tanto en cuanto me vale mucho el ejemplo que has dicho, ¿no? del eclipse, que es algo que es muy efímero y que a veces pues también está bien reconectar por el simple placer de observar, ¿no? Y de darte cuenta de que eso está muy lejos o de que se están dando unos procesos increíbles y no sé, espero que inspiremos a gente a que de tanto en cuanto, ¿no? Echemos una mirada. Sí, exacto. Es que no. A cosas remotas. Todo se puede hacer. O sea, sí. Por ejemplo, ahora con mi compañero y socio, que, bueno, qué suerte he tenido porque ha remotizado el observatorio, lo hemos modernizado. Una virguería, ¿no? Con Jaume Zapata, pues, oye, él disfruta haciendo astrofotografía. A mí me ha conseguido inocular el virus. Entonces yo ahora también disfruto haciendo astrofotografía, pero de vez en cuando le digo, Jaume, tenemos que hacer este exoplaneta. Y entonces él dice, venga, vamos. O sea, él aprende a disfrutar de otras cosas, y yo también, y después de vez en cuando también estos objetos remotos y estas cosas que nos impactan, ¿no? Lo podemos hacer todo. Correcto. Muy bien, pues animamos a hacer de todo y a disfrutar, que al final es el único objetivo de todo esto. Muy bien, Xavi. Muy bien. Pues oye, muchas gracias por pasarte de nuevo, a ver si la próxima vez no pasan años. Y nada, a disfrutar tú también de ese observatorio y de esos objetos. Muchísimas gracias, Pep, y bueno, mucho ánimo en esta labor que haces de divulgación de nivel. No, que va, yo no hago divulgación. No, hombre, sí. Yo invito. No. Sí, pero tú buscas, es que tienes que buscar a la persona, buscar el tema, animarlo, hacer la producción, o sea. Yo me lo paso bien y aprendo, no hay nada más. Claro que sí. Y por tanto, te agradezco mucho de nuevo que hayas pasado por aquí. Muchas gracias. Y nada, nos vemos pronto. Perfecto, gracias. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.